Ante su espejo se ejercitaba en adquirir terrible aspecto. La tiranía de Tiberio era reflexiva. Calígula se portaba como un desaprensivo. A Tiberio lo atormentaban los remordimientos. Era un desgraciado en el trono imperial. Calígula nunca dio pruebas de humanidad. Era un psicópata. Una vez emperador, Calígula no toleró que nadie recibiera más honores que él, dueño del mundo. Mandó cortar la cabeza a las estatuas de los dioses y las hizo sustituir por otras con su propio rostro por modelo. Se erigió un templo espléndido en donde aparecía en forma de Júpiter o de Baco, a veces incluso de Juno o de Venus. Preguntó un día a un célebre artista: ¿quién te parece mayor, Júpiter o yo? El hombre estaba demasiado aturdido para responder de pronto, y Calígula lo mandó a azotar. Cuando el pobre actor pidió perdón, el emperador le elogió su voz, tan adecuada en el tormento como en la escena. Calígula descendía de los dioses por su madre, la línea ascendía de Julo, hijo de Eneas, nieto de Venus. El origen modesto de su abuelo Agripa ensombrecía tan brillante genealogía. Parece que Calígula quiso borrar esta mancha pretendiendo que Agripina había nacido de amores incestuosos entre Augusto y Julia, y como un descendiente de los dioses no encontraría esposa digna de él. Calígula cohabitó con su propia hermana, Julia Drusila, como Júpiter y Juno, y se hubiera casado con ella oficialmente, como los incas y faraones, si no hubiera muerto de repente. Calígula entonces la proclamó diosa. Un occidental apenas puede comprender esta conducta. ¿Acaso se explique por la pasión que sentía el emperador por todo lo egipcio? Muchos romanos consideraban a Egipto como sentina de todas las perversiones. El favorito de Calígula era un egipcio, lo propio que sus servidores. Apenas subió al trono, acogió como principal religión estatal el culto de Isis. Tiberio había mandado destruir su templo y arrojar la estatua al Tíber. El ideal de Calígula era tener una corte alejandrina para reinar como un faraón en majestad divina. Durante el gobierno de Calígula, el principado se convirtió casi en un despotismo oriental. Al morir la diosa, Calígula cambió de mujer casi cada día, pudiera decirse. En un solo año se casó y divorció 3 veces. Suetonio describe la sensualidad de Calígula con una anécdota digna de un sultán oriental. El emperador solía invitar a un festín a las mujeres que quería conocer con sus maridos, y en presencia de estos las agraviaba de palabra y de hecho, haciendo destacar sus defectos. Nada la detenía. Manifestaba ostensiblemente su desprecio por la vida humana, y como todos lo sabían, soportaban estoicamente sus desplantes para evitar ser objeto de su venganza. El emperador envidiaba a cuantos desempeñaban cargos importantes. Muchos debieron su vida a la astucia. Séneca se libró de los verdugos porque sus amigos convencieron al emperador de que el filósofo estaba en el último grado de la tuberculosis. Cierto alto funcionario, citado ante el tribunal de Calígula, se cubrió el rostro como si sus ojos no pudiesen soportar el resplandor del divino rostro. Calígula quedó tan halagado que en adelante aquel hombre fue uno de sus favoritos. En cierta ocasión, el emperador dio una fiesta cortesana con un cónsul a cada lado. De súbito Calígula se echó a reír. Los invitados preguntaron con servilismo qué divertía tanto al emperador, y éste respondió: estaba pensando que bastaría una palabra mía para cortaros la cabeza a todos. En los juegos de gladiadores no estaba satisfecho mientras la arena del anfiteatro no se empapaba de sangre, si no había suficientes malhechores para echarlos a las fieras como gladiadores. Durante su reinado obligaba a los nobles a batirse como gladiadores. Calígula fue muy popular entre los romanos. Hacía tiempo que nadie organizaba juegos tan espléndidos ni ofrecía diversiones con tal generosidad. Calígula tenía una idea descabellada: echar un puente sobre parte del Golfo de Nápoles, desde la mundana estación balnearia de Bayes hasta la ciudad de Puteoli, unos 5 kilómetros en total. ¿Y para qué quería Calígula construir este puente? Por el maldito deseo de llamar la atención y por espíritu de contradicción. En tiempos de Tiberio, un astrólogo cortesano había predicho que Calígula no sería emperador, como tampoco podría caminar sobre las aguas del Golfo de Nápoles. Calígula ordenó concentrar en Bayes navíos mercantes de toda Italia para que formaran un puente de barcos. Terminado el emperador en persona, altivo como un pavo real, pasó de Bayes a Puteoli con la coraza de Alejandro Magno puesta. Tras esta hazaña, descansó un día
Después volvió a pasar el puente en una cuadriga, acompañado de su guardia y una multitud de espectadores. El emperador hizo alto en medio del puente y subió a una tribuna levantada ex profeso para cantar sus propias alabanzas. Después celebró el magno acontecimiento con un festín que duró hasta muy entrada la noche. En plena embriaguez le sobrevino de repente una idea, característica suya: arrojó a todos los convidados al mar. Los gritos de angustia se oyeron desde muy lejos. Hubo desde luego conjuras urdidas para expulsar del trono a este monstruo o neutralizarlo, pero todos los intentos fracasaron ante la vigilancia de los pretorianos. Solo estos eran capaces de salvar a Roma. Por fin uniéronse algunos oficiales de la guardia y en 41 después de Cristo mataron al tirano en su palacio. Apenas había reinado 4 años. El populacho romano lloró su prematura muerte, pues Calígula se había preocupado del anfiteatro y del hipódromo. Para ser lo más justo posible, debemos admitir que Calígula no estaba totalmente desprovisto de valor, como sus vicios e insolencias parecen indicar. El historiador que lo estudia a fondo puede hallarle matices favorables. Así, no eran injustificadas todas sus sentencias de muerte, ni malgastó todos los fondos públicos, ya que consagró en parte a trabajos constructivos útiles y entendía bastante de política extranjera. Antes de la Segunda Guerra Mundial se realizaron en Italia unas investigaciones arqueológicas que volvieron el nombre de Calígula al plano de la actualidad. Se desecó el lago de Nemi y se extrajeron los barcos de recreo de Calígula que yacían en el fondo. Este pequeño lago volcánico está situado en una región montañosa y pintoresca a pocas decenas de kilómetros al sudeste de Roma, antiguo cráter lleno de aguas de montaña. La superficie del lago es circular y lisa, apenas rizada por algún soplo de aire. Era llamado en la antigüedad el espejo de Diana, diosa a la cual se había dedicado en sus orillas un célebre templo y un bosque sagrado. Nemus, en latín, bosque, selva, que diera su nombre a la aldea de Nemus. Los romanos ricos de la antigüedad apreciaban la belleza de esta región y su agradable clima. El lago estaba entonces rodeado de casas de campo, parques y jardines espléndidos, pero los veraneantes más ricos no se contentaban con habitar las orillas y erigían sus quintas sobre el propio lago. Es probable que Calígula construyera 2 grandes barcos de recreo, a ejemplo de los Ptolomeos y los tiranos de Sicilia. Los transformó en verdaderas ciudades flotantes, cubiertas de flores y verdor, con vides y árboles frutales, peristilos sombreados, fuentes y salas de baños. Estos buques desaparecieron con Calígula. Un día, o mejor una noche, se hundieron en la laguna. El recuerdo de su esplendor solo sobrevivió en la tradición popular. Al comienzo del siglo XV, el propietario de la comarca encargó a un célebre ingeniero que comprobara el fundamento de las leyendas que circulaban en aquellos contornos acerca de los 2 navíos hundidos. Ayudado por unos excelentes nadadores genoveses, el ingeniero consiguió aferrar con ganchos uno de los cascos y se sacó del agua la cubierta de proa, hecha con planchas de madera de alerce de 3 pulgadas de espesor cubiertas de plomo. Un siglo después se emprendieron nuevas búsquedas con ayuda de una primitiva campana de inmersión. Se comprobó entre otras cosas la existencia de un suelo de ladrillo carmín en el interior del barco. También la tentativa dio escaso resultado. Un coleccionista de Roma, Constancio Maes, tan apasionado y entusiasta como Schliemann, se obsesionó con los 2 navíos hundidos. A finales del siglo XIX los mencionó en una serie de artículos que llamaron la atención. Al desencombrar el templo de Diana, los arqueólogos ampliaron sus investigaciones al lago. Los hallazgos fueron numerosos: una maravillosa cabeza de bronce procedente de un mascarón de proa, 5 cabezas de animales, también de bronce, de bellísima talla, abundantes restos de mosaicos y, en fin, 2 largos colectores de agua con el sello de Calígula. Las autoridades prohibieron seguir los trabajos, pero fueron seguidos por cuenta del Estado en 1928. Los navíos son de grandes dimensiones. Uno de ellos tiene 70 metros de eslora y otro 75. Apenas contienen objetos preciosos, retirados sin duda antes de barrenar y hundir las naves. Tienen gran importancia para conocer la construcción naval de la época. Son los buques más antiguos que se conservan. Las célebres cabezas zoomorfas extraídas con anterioridad del agua no forman parte de los barcos propiamente dichos, sino de un puente tendido desde la orilla al buque más cercano. Ambos navíos se hallaron a una profundidad aproximada de unos 20 metros. Claudio y sus esposas. En el año 41 después de Cristo, Roma se vio al fin libre de Calígula y de un régimen de terror que tanto había durado. Para evitar la repetición de tales abominaciones, el Senado quiso restaurar para lo sucesivo las instituciones republicanas. A los pretorianos no les gustó el proyecto, ya que su existencia dependía del Principado.
Los soldados actuaron con rapidez, antes de que la idea de la restauración republicana hiciera mella en la masa popular. Pero, ¿dónde hallar un candidato para el trono imperial? La casualidad acudió en su ayuda en forma bastante pintoresca. Algunos pretorianos recorrían el palacio en busca del asesino de Calígula. De pronto vieron asomar 2 pies debajo de una cortina. Los celosos militares se apresuraron a averiguar de quién se trataba. Era Claudio, el tío de Calígula, atemorizado y oculto tras la cortina. Era un hombre débil, enfermizo, casi deforme. Su madre, Antonia, modelo de franqueza, jamás manifestó gran cariño por este hijo al que llamaba engendro. «Eres más animal que Claudio», decía Antonia a todo el que daba señales de estupidez. Tal engendro avergonzaba a la familia de Claudio, que era muy orgullosa. Apenas si su madre le permitía mostrarse en público. A él fue a quien hallaron los pretorianos tras la cortina, temblando como una hoja. Los soldados lo sacaron de su escondite y lo llevaron afuera. Claudio creía que iban a matarlo, pero los legionarios lo condujeron al trono imperial. La guardia pretoriana necesitaba a toda prisa un príncipe, no importaba cuál. Lo encontraron a tiempo. Los soldados llevaron a Claudio en triunfo al cuartel de la guardia y lo proclamaron César. Claudio recompensó a los pretorianos con una considerable suma, gesto que se convirtió en lo sucesivo en algo ritual al proclamar emperadores. Personalmente, Claudio solo deseaba dedicarse en paz a sus estudios históricos, lo que no obsta para que prefiriera el trono imperial a ser entregado al verdugo, por muy familiar que le fuera esta idea. En el reinado de su sobrino la vida de Claudio pendió muchas veces de un hilo y pudo salvar su piel aparentando ser más idiota de lo que era en realidad. La idea del Senado se desvaneció. La República no pudo ser restablecida. Los senadores se limitaron a pronunciar violentos discursos contra la tiranía. Cuando los pretorianos proclamaron al débil y enfermo historiador, que contaba entonces unos 40 años de edad, nadie sospechó que Claudio iba a ser un testaferro, aunque muchos se preguntaron quién sería el verdadero dueño del Imperio Romano. De hecho, los más importantes dignatarios se repartieron el poder. Casi todos eran esclavos griegos, libertos, entregados en cuerpo y alma al dueño de quien dependían. En general, cumplieron en forma intachable sus tareas, similares a las de nuestros ministros, pero conocían también como los procónsules romanos el modo de enriquecerse a expensas del Estado. Si mediante la intriga habían alcanzado tan altas posiciones, con la intriga tenían que conservarlas. La joven esposa del emperador, Mesalina, figura en la historia como un monstruo de lujuria. Transformó el palacio de Claudio en un antro de perversión y de crueldad, por sus costumbres disolutas y por su manifiesto desprecio por los más elementales principios éticos. Roma no hablaba más que de sus desórdenes, sin que su marido se enterase de nada. Un prefecto de la guardia quiso revelar al emperador las orgías realizadas en su propio palacio. El imprudente pretoriano cavó su tumba. Cada romana en quien Mesalina sospechaba una posible rival o enemiga vivía amenazada de muerte. Mesalina odiaba a Agripina y a Julia Livila, hermanas de Calígula, sobre todo la segunda, muy bella y tan audaz que desafiaba a la emperatriz. Mesalina la mandó desterrar por atentados a la moral. La infeliz sería asesinada poco después. La voluntad de Mesalina era ley en la corte, pero Claudio no era del todo inepto, gracias a su agudo sentido de la economía y a su deseo de justicia. Los impuestos se restablecieron en proporciones normales, pese a la realización de grandes trabajos públicos. Las exacciones acabaron también. El emperador manifestaba gran interés por la ley y le gustaba asumir en persona las funciones de juez supremo. Pero Mesalina, su genio malo, a veces lo indujo a matanzas que recordaron la siniestra memoria de Calígula. A los 24 años y por primera vez en su vida, la insaciable Mesalina se enamoró locamente de un joven y apuesto cónsul. Lo envolvió de esplendor real y quiso a toda costa casarse con él. Un día, ausente Claudio de Roma, Mesalina se casó con el cónsul. El burlado marido se enteró en hostia de lo que ocurría en la capital y comprendió que esta vez su trono y su vida estaban en peligro. Decidido a terminar con este estado de cosas, Claudio emprendió el regreso con un fuerte séquito. Llegó en el momento preciso en que se celebraba una fiesta fastuosa en que la emperatriz, cubierta con una piel de pantera, danzaba a la manera de las bacantes, mientras el cónsul con quien se había casado desempeñaba el papel de Baco. De pronto resonó un grito: «¡Viene el emperador!». La pareja huyó, pero, apresada, no pudo escapar al brazo vengador del indignado Claudio. Fueron condenados a muerte Mesalina y el cónsul.